Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Tomé la idea para este video de una colaboración entre los youtubers adictos a la filosofía y Rincón Apologético, dos canales que les recomiendo. Esto no es una video respuesta, no voy a intentar rebatir o ampliar lo que dijeron en esos dos videos. Esto simplemente vi esos videos y dije, qué bueno, voy a hacer un video en mi canal con el mismo tópico. Simplemente le estoy dando el crédito por la idea a quienes les corresponde. Pero no es una video respuesta esto. Son 5 argumentos muy usados por los ateos en discusiones religiosas que me parecen muy malos. Me parece que hay que dejar de usarlos de una buena vez. Y otros 4 que me parece que son más sólidos. 2 de ellos, sobre todo, son las razones principales por las que yo no creo que Dios exista. Vamos con esto. Empecemos primero con lo que me parece que están en la B. Uno. ¿La ciencia ha refutado la religión o la ciencia ha demostrado que Dios no existe? A ver, la ciencia, por su misma naturaleza, se ocupa de las causas eficientes de los fenómenos, mientras que la religión, por su misma naturaleza, se ocupa de las causas finales de los fenómenos. O sea, la ciencia nos dice qué es la realidad y la religión intenta decirnos por qué la realidad es así y no de otro modo. No pueden una refutar a la otra porque no se dedican a lo mismo. Es como que me pregunten, para vos, ¿quién es mejor, Messi o Magnus Carlsen? No se dedican al mismo deporte. No puede haber una competencia entre Messi y Carlsen. Eso sí, cuando la ciencia, organizaciones científicas han querido meterse a moralizar, a decirnos lo que debe ser la realidad, o cuando instituciones religiosas se han metido a decidir sobre qué son los fenómenos, a argumentar acerca de causas eficientes de la realidad, generalmente les ha ido como a Messi jugando el ajedrez, más o menos. Pero esto es otra cuestión, esto es simplemente un asunto de zapatero a tus zapatos. No es una cuestión de que la ciencia ha refutado la religión. Esto es una completa tontería. No lo ha hecho, no lo va a hacer y no tiene por qué hacerlo. Son dos órdenes de pensamiento distintos. Es como decir que la astronomía refuta la poesía, porque Febo asoma, no es Febo, es una estrella, el Sol es una estrella hecha de hidrógeno y helio y no asoma, es la Tierra que gira. Eso es una completa tontería. La poesía es la poesía. En la poesía Febo asoma y la astronomía es la astronomía. Está mezclando cosas que no son el mismo orden de pensamiento. Bueno, cuando se enfrenta la ciencia a la religión pasa esto mismo. Se está mezclando, se está haciendo una ensalada entre lo que son o deberían ser formas de pensamiento distintas. 2, muy vinculado al anterior. Yo creo únicamente en lo que veo. Yo soy una persona de mente científica. ¿En qué quedamos? ¿Crees únicamente en lo que ves o sos una persona de mente científica? Porque son dos cosas completamente distintas. La ciencia cree en las personas de mente científica. Vamos a personificar la ciencia, es una mala costumbre. Las personas de mente científica creen en un montón de cosas que no ven. Uno no ve la inercia. Uno no ve, por definición, uno no ve un cuerpo negro. Uno no puede ver ni tocar ningún principio de conservación. Uno no puede ver con sus ojos el principio de isonomía. Ni hablemos, yéndonos a algo más básico, no vemos directamente el tiempo, el espacio, y no vemos la causalidad. Vemos los efectos de la causalidad, pero no vemos la causalidad. La filosofía para la cual las cosas son lo que parecen ser, las personas que creen lo que ven y pueden tocar, se llaman realismo ingenuo
Y es una forma de pensamiento típicamente primitiva, no es la ciencia no se basa en el realismo ingenuo. Para el realismo ingenuo, la Tierra es una superficie plana y el Sol es un disco amarillo de unos 4 metros de diámetro. Eso es lo que me dicen mis ojos. Ahora bien, yo sé que el Sol en realidad es una esfera de 100 veces el diámetro de la Tierra que se encuentra a 150 millones de kilómetros, porque no creo en lo que veo. Eso es precisamente tener una mente científica. Eh, Ir más allá de lo que ven tus ojos, de lo que tocas con las manos. En esto simplemente hay una, antes que ninguna otra cosa, además de ser un mal argumento en contra de la religión, hay una profunda incomprensión de lo que es el pensamiento científico en esto. Tercero, la paradoja de Dios. La paradoja, para empezar, la paradoja de Dios es simplemente un ejemplo de divulgación de la paradoja de Russell. Russell, dicho sea en su elogio, nunca lo formuló como un argumento en contra de la religión, la paradoja de Dios. La paradoja de Dios es la que dice, o paradoja de la omnipotencia es, Dios no puede crear una piedra tan pesada que él mismo, o un ser omnipotente no puede crear una piedra tan pesada que él mismo no pueda levantarla. Bueno, esto es un ejemplo visual y literario de la paradoja de Russell. Lo mismo que la paradoja del barbero, que es básicamente la misma paradoja. La formulación rigurosa de la paradoja es una ecuación llena de símbolos matemáticos que para uno que no es un entendido como yo, parece un camino de hormigas aplastado. Esa es la formulación rigurosa, la verdadera, la que importa de la paradoja de Russell. Pero ha empezado a dar vuelta como un argumento en contra de la religión esto, de que bueno, un ser omnipotente no puede crear una piedra tan pesada que él mismo no pueda levantarla. Y cuando esto se convierte en un argumento en contra de la religión, o de la religión teísta, o de la omnipotencia divina, tiene un serio problema, y es que yo creo que esa paradoja refuta de modo contundente, irrebatible, definitivo, jaque mate teístas, un Dios en el que nunca en mi vida conocí a nadie que creyera en él. O sea, ¿quién exactamente ha defendido la hipótesis Dios lo puede todo incluyendo lo imposible? Dios puede lo autocontradictorio. Omni, todo, potente, quiere decir alguien que tiene todas las potencias, alguien que puede hacer todo lo posible. Todo lo que es posible puede ser hecho por alguien omnipotente, porque el omnipotente tiene todas las potencias. Ahora bien, que crear una piedra tan pesada tan pesada que un ser omnipotente no pueda levantarla, es imposible. Por lo tanto, que un ser que tiene todas las potencias, que pueda hacer todo aquello que es posible, no pueda hacer algo imposible, no contradice su omnipotencia. O sea, simplemente están jugando con las palabras y le están haciéndole significar, en esa paradoja le están haciendo significar a omnipotente algo que no significa y que jamás he tenido noticias de teólogo alguno o de creyente alguno que haya afirmado que omnipotente significaba eso. O sea, está refutando un fantasma, está refutando una idea que nunca en mi vida conocí a nadie que la defienda. Cuarto, de esta me enteré por el diálogo entre Rincón Apologético y Adictos a la Filosofía, la idea de que un ateo es alguien que simplemente no tiene la creencia en Dios, no alguien que cree que Dios no existe. Ahora bien, yo soy ateo, eso quiere decir que yo no tengo la creencia que Dios existe y que creo que Dios no existe. Porque salvo que uno tenga una doble personalidad
categoría villano de película cutre de Hollywood, estas dos expresiones son sinónimos. Cuando yo digo yo no tengo una creencia, estoy diciendo yo no creo. Estoy afirmando, por lo tanto, implícitamente estoy afirmando yo creo que Dios no existe. Me recuerda un poco una expresión que detesto esto, que es esto solamente es mi opinión. Sí, ya sé que acaso hay algo que salga de tu boca, de tu cabeza, que sea algo más que tu opinión. Me recuerda un poco esto. Bueno, yo no tengo la creencia en Dios, pero no estoy afirmando que yo creo que Dios no exista. ¿Perdón? Sí, estás afirmando que crees que Dios no existe, si me estás diciendo que no crees que Dios exista. Salvo que uno no tenga una doble personalidad, categoría villano de cine, son sinónimos estas expresiones. O sea, quien dice esto está separándose al yo que cree o no cree en Dios, lo está separando de un meta yo que es capaz de evaluar objetivamente si mi creencia en la existencia o no existencia de Dios es objetivamente cierta. No, yo soy uno solo. Yo soy uno solo que cree que Dios no existe. Y acá hay algo que vale la pena mencionar, aunque estaba hablando de otro asunto, pero vale la pena traerlo a colación. El sociólogo Marcelo Truzzi escribió un artículo llamado Pseudoescepticismo en 1987, si no me falla la memoria, donde señalaba la confusión frecuente entre quien hace un juicio negativo y quien simplemente suspende su juicio, no hace un juicio. Por ejemplo, alguien dice los platos voladores existen. Entonces el escéptico, el verdadero escéptico, le dice, mire, usted no ha aportado pruebas suficientes que respalden su afirmación, los platos voladores existen. Por lo tanto, yo voy a continuar con mi vida sin incorporar los platos voladores a mi mapa cognitivo de la realidad. Ese es el escéptico, el verdadero escéptico. El pseudoescéptico, en cambio, dice los platos voladores no existen. Ok, quien dice los platos voladores no existen ha hecho un juicio, ha hecho una afirmación y por lo tanto la carga de la prueba está sobre quien hizo la afirmación. En este caso creo que hay una falacia parecida. Truzzi decía que las afirmaciones de los pseudoescépticos suelen ser más extraordinarias que las de los creyentes en los platos voladores, en pie grande o cosas por el estilo, pero se creen que no tienen la carga de la prueba, que simplemente simplemente han negado simplemente han suspendido el juicio, simplemente son escépticos, lo cual no es el caso. Por ejemplo, Truzzi cita el caso de alguien que dijo que cierto supuesto ovni había sido en realidad una bola de plasma del espacio que había entrado en la atmósfera de la Tierra. Yo no sé si no prefiero creer en platos voladores. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias y esto incluye a las afirmaciones negativas extraordinarias. Si vas a hacer una afirmación extraordinaria como supuesto ovni fue en realidad una bola de plasma gigantesca que entró en la atmósfera de la Tierra, ok, quiero pruebas de eso. No podés decir, bueno, simplemente estoy rechazando los platos voladores, no es el caso. Si alguien me dice, yo no creo en Dios, pero creo que la capacidad de la razón humana es insuficiente para responder la pregunta ¿Dios existe o Dios no existe? Creo que no podemos responderlo. Hay una palabra que significa eso, que es agnóstico. Ahora, si alguien me dice yo soy ateo, está diciendo yo creo que Dios no existe. Por lo tanto, está haciendo una afirmación. La carga de la prueba está sobre quien hace la afirmación. La afirmación yo creo que Dios no existe tiene que ser argumentada.
No, no es simplemente una ausencia de creencias, es una creencia. Em, este fue quizás el más... Este es algo muy reciente y me parece que es una completa falacia. Me parece que es una completa falacia es un argumento pseudo-escéptico llevado a la religión. 5. Ebemerismo. El ebemerismo es una filosofía que dice que los mitos se originaron en el relato de hechos reales, pero que estos han sido tergiversados hasta ser irreconocibles por la posteridad. O sea, una mitología vendría a ser algo así como el juego del teléfono loco, pero con esteroides. Los ebemeristas interpretan de modo metafórico lo que el mito dice que ocurrió literalmente. Interpretan las historias acerca de dioses y héroes como protagonizadas por mortales, o aceptan el relato de los milagros, pero dan una explicación naturalista de los mismos, diciendo que los hechos naturales que observaron los testigos fueron malinterpretados. El ebemerismo es racional únicamente en apariencia y en sus pretensiones, como todo pseudoescepticismo. En realidad, las afirmaciones de los ebemeristas a veces son más temerarias, más extraordinarias que la de los mitos que están negando. Por ejemplo, que el oscurecimiento que ocurrió cuando murió Jesús de Nazaret, según los evangelios, fue en realidad un eclipse, pero como la gente de esa época era tonta, acientífica, no sabía lo que era un eclipse, lo interpretaron como un milagro. Bueno, primero la gente de esa época, las personas cultas de esa época sí sabían lo que era un eclipse, y los astrónomos de la época podían predecirlos, no con una certeza total, pero sí con una alta probabilidad. Roma jamás hubiera crucificado a un líder religioso que negaba la divinidad del emperador un día y a una hora en que sabían que podía haber un eclipse. A ver, sí es verdad que hubo un eclipse de sol visible en Judea el 24 de noviembre del 29, una fecha sospechosamente cercana a la muerte de Jesús de Nazaret, y es probable que este hecho natural haya sido una influencia para el mito del oscurecimiento de la crucifixión. Puede ser, es una idea interesante esto, pero lo que afirman tipos como el History Channel es que en el preciso momento en que vino a palmar el fundador de la religión más popular en el mundo, el fundador de la religión que tiene más seguidores en el mundo, justo en ese momento vino a ocurrir un eclipse de sol. La casualidad. Esto yo creo que tenía un sentido. Creo que el que formuló, quien haya sido el que formuló este argumento, lo hizo con una intención retórica. Pero, ¿qué pasa? Claramente, si uno lo toma al pie de la letra, entre no creer en dos dioses y creer en un dios, y de no creer en dos dioses y creer en uno solo, a creer en un solo dios y no creer en ninguno, no es el mismo caso. Obviamente hay una falacia lógica en esto. Yo creo que la intención de quien dijo esto era que sirviera como un argumento retórico. Era, ¿vos creés en Thor? ¿Vos creés en Makemake? ¿Vos creés en Zeus? No. Bueno, yo al dios de tu religión lo veo así. Lo veo como vos ves a Thor, como vos ves a Zeus, como vos ves a Makemake. Creo que esa era la intención, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto de usar un argumento retórico si la persona no está captando la idea? Si tu interlocutor no está entendiendo la idea. Además que he visto que algunos lo usan de modo literal, no lo usan como un argumento retórico. Retóricamente hacía una mejor comparación el escritor Douglas Coupland. Imaginaba un extraterrestre que se reproduce por esporas al que le están tratando de explicar lo que es el sexo.
y le muestran revistas pornográficas y le hablan de la maravillosa experiencia que es y de lo bueno que se siente. Ajá, sí, sí, sí. Ok, todo eso que me estás contando yo no lo experimenté jamás. Esa creo que es una mejor... un poco grosera, pero me parece que es una mejor metáfora que yo creo en un Dios menos. Primero, no necesitamos a Dios como fundamento de la moral. Unamuno decía que la religión existe por dos razones. Los hombres quieren a Dios como garante de la inmortalidad y como fundamento de la moral. Ok, de la garantía de la inmortalidad no voy a decir nada porque no tengo nada para decir, pero no necesitamos a Dios como fundamento de la moral. Supongamos que una persona toma sus valores morales de un código religioso cualquiera, digamos el Decálogo, no por darle prioridad a una religión específica, sino porque sí. Ahora bien, ¿usted cree que el Decálogo es bueno porque lo dijo Dios? O sea, porque le salió de sus divinos cojones a Dios ordenar no matar, no robar, en vez de ordenar matarás, robarás. ¿O creen que Dios ordenó eso porque es bueno? Sé que hay algunos teólogos que han defendido el... porque me sale de los cojonismos, no me acuerdo si ese es su nombre técnico, pero son minoría. Convengamos en que la mayoría va a responder, la mayoría de los creyentes va a responder, no, Dios ordenó no matarás porque eso es bueno, porque matar es malo. O sea, matar es malo independientemente de que Dios lo haya prohibido. Independientemente de que Dios lo haya prohibido o elogiado, supongamos que hubiera un Dios malvado. Por lo tanto, es independiente, matar está mal, independientemente de que Dios exista o no exista. Si que Dios lo apruebe o no lo apruebe, el homicidio es irrelevante para decir que el homicidio es malo, entonces, que Dios exista, Dios no exista, es irrelevante para decir que el homicidio es malo. El homicidio es malo y punto. No necesitamos a Dios como fundamento de la moral. Segundo, existen los males indiscriminados. El problema del mal se ha discutido hasta el hartazgo, se ha planteado muchas veces el argumento del mal y se ha intentado responder 1000 veces, me parece que de modo muy poco satisfactorio. El problema dice esto: si Dios es bueno y Dios es todopoderoso, ¿cómo puede haber creado un universo en donde existen males? Se han intentado dar varias respuestas de esto y, repito, me parece es excesivo para un video de YouTube ponerme a explicar por qué considero que cada una de las respuestas que se han intentado dar fallan. Pero hay un tipo particular de males ante el que fracasan todo intento de explicación, simplemente hace agua como el Titanic. Y es la existencia de males indiscriminados. Existen los tsunamis, existen las epidemias, existen las hambrunas, existen las sequías. Podemos suponer que un mal particular, digamos, una persona le cayó un piano en la cabeza, bueno, quizás se lo merecía por algún motivo que los mortales desconocemos, o era necesario que a esa persona le cayera un piano en la cabeza por algún bien mayor, misterioso, que solo una inteligencia superior conoce. Ok, pero ¿cómo se explican los males indiscriminados? ¿Cómo se explican los males que afectan a todo el mundo? ¿Qué pecado cometieron de modo unánime los dinosaurios hace 65 millones de años para que les cayera un meteorito en la cabeza? No tiene ningún sentido que cualquier explicación
que se haya intentado dar, cualquier respuesta que se haya intentado dar al problema del mal, fracasa de modo espectacular al invocar los males indiscriminados. Los males indiscriminados son la muestra más clara de que vivimos en un universo que no tiene ninguna causa final, que no tiene ninguna razón de ser, que no tiene ningún propósito. También hay otros indicios. Me gusta llamarlo el argumento del diseño estúpido a esto. Simplemente no veo en el universo los indicios que uno ve en aquello que está diseñado, en aquello que tiene un propósito. Incluso si no sé cuál es su propósito. Si no sé qué intención tiene, con qué propósito se hizo, cuando algo está diseñado uno lo tiende a reconocer. Ve ciertas propiedades en lo que tiene un diseño, en lo que tiene un propósito. El universo simplemente no parece ser el caso. Si Dios se me apareciera y me ofreciera haceme una pregunta cualquiera y te la voy a responder, yo le mostraría un ornitorrinco y le diría, ¿qué te fumaste ese día? O sea, no veo que el universo parezca tener un propósito, una razón de ser. No hay ningún indicio, salvo que uno lo salga a buscar escogiendo cerezas, escogiendo, bueno, miren, acá hay este rinconcito del universo en este pequeño lugar, sin tener en cuenta todo el resto, tiene cierta simetría, cierta belleza. Sí, bueno, pero esa es la clase de argumentos que nos suele dar la gente que ve puertas y pirámides y estatuas de cara de monos en Marte. Es esa clase de argumentos. Vamos a ignorar todo lo que claramente es random y vamos a escoger esta pequeña cereza que parece tener algún propósito, que parece tener algún diseño. Y por último, 3. La existencia de múltiples religiones es un hecho indudable y al que me parece que no se le ha prestado la atención que merece. Ni del bando creyente ni del bando ateo. Todo el mundo dice, sí, eso. Me parece que no se han parado a pensar en el gran asunto que es que existe más de una sola religión, lo cual es totalmente incompatible con un mundo donde existe un solo Dios. A esto se han intentado dar dos respuestas principales. Una, hay una sola religión que es la verdadera y todas las demás son imitaciones. Alguien me dijo una vez, la existencia de la moneda falsa no invalida la existencia de la verdadera. Y creo que no se dio cuenta de que esa metáfora lo metía en un terreno muy pantanoso. Porque si ese es el caso, ¿por qué la religión verdadera no tiene un maldito sello de agua que la identifique? ¿Por qué no tiene ninguna garantía que un Dios supremamente inteligente no previó que iban a aparecer falsificadores? ¿No le metió un sello de agua a la religión verdadera para que no se pudiera falsificar? Lo cual, ya de por sí, incluso aceptando eso, implicaría un error clarísimo de Dios. Que Dios cometió un error clarísimo. El que existan religiones falsas. Pero además, quienes dicen esto no suelen conocer lo parecidas que son las religiones. Creen que su religión es única y tiene características completamente distintas al resto, y no es el caso. La otra respuesta, que es en cierto sentido la opuesta, que se ha intentado dar es: todos creemos en el mismo Dios, aunque le demos distinto nombre. Bueno, para empezar, hay alrededor de un 5 o 6% de las personas en el planeta que no creemos en ningún Dios y no le damos ningún nombre. Pero al margen de eso, o sea que todos, ese todos no me incluye. Pero además, si el taoísmo con sus 10.000 dioses y el Islam con su hay un único Dios y un solo profeta son el mismo Dios al que se le ha dado distinto nombre,
Entonces, ¿qué más da ser taoísta o musulmán? Em, si los defensores de mi religión es la única religión verdadera y todas las demás son falsas, suelen no saber lo parecidas que son las religiones, creo que los defensores de todos creemos en el mismo Dios aunque le damos distintos nombres, suelen no saber lo distintas que son las religiones, suelen creer, uno creen que las religiones son, todas las demás religiones son mucho más distintas de la suya de lo que son en realidad. Los otros creen que todas las religiones son más parecidas de lo que son en realidad. Eh, Creen, por ejemplo, que todas tienen un decálogo, unos mandamientos, que por ahí una te dice que reces al amanecer y la otra te dice que recé los domingos, pero más o menos están ahí. No, tienen diferencias importantes una religión de otra. Y por no hablar que no todas las religiones creen en un solo Dios. El hecho de que existan múltiples religiones es un argumento de mucho más peso en contra de que cualquiera de ellas sea verdadera, de lo que me parece que creen tanto los creyentes como los ateos. Así que estas son 5 argumentos ateos muy malos y 3 al final. Al principio del video dije que iba a decir 4, después cambié. Uno me pareció muy tonto, lo descarté sobre la marcha. Y 3 que me parece que tienen más peso y que son las razones por las que yo no creo que Dios exista. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.